Bueno, capítulo 2 se llama Principios de apoyo y de movimiento. No vamos a ver por ahora los apoyos ni movimientos, no vamos a llegar hoy. Estos serían los temas, ¿sí? Estos serían los temas en donde no los vamos a ver por orden, sino que nos vamos a ir salteando. Y hoy vamos a ver bastantes, ¿sí? Sistema esquelético, tejido óseo, las funciones, la histología, los tipos de hueso. Después lo demás es bastante más amplio y más largo. Esperen que admito dos compañeros de ustedes. Bueno, antes de comenzar siempre intentamos ir unos segundos nada más a lo que es la historia. Este médico que ven acá, anatomista, fisiólogo francés, ¿sí? Fue como el fundador de lo que es la histología moderna, escribió muchísimos libros, y bueno, gracias a él nosotros tenemos acceso a diferentes materiales en el año 1700 y algo. Sin microscopio, ¿sí? Pero fue accediendo a los tejidos a través de cortes, y aproximadamente debe haber estudiado entre 600 y 800 cadáveres en esa época. Bien, después fallece de tuberculosis, no importa. Pero bueno, Xavier Bichat, no les pido que lo recuerden, pero era necesario nombrarlo, ¿sí? Para lo que es el tejido óseo que pronto lo vamos a ver. Profe, digo que se ¿Sí? lo conoce como, por lo que se lo conoce como la histología moderna. Excelente. Osteología moderna, ¿sí? Se dedicó principalmente a lo que empezó a relacionar ciertas patologías también, ¿sí? Pero como no nos metemos en patología, no quería nombrar esa parte, pero sí, fundador de la osteología, de la histología moderna. ¿Sí, Ian? Bien, buen dato. Bueno, vamos a arrancar con lo que es el sistema esquelético. Eh, lo podemos llamar como el marco interno de nuestro organismo, ¿sí? Es el marco interno, funciona como una unidad morfológica y como una unidad funcional, ¿sí? Este sistema esquelético, que también podemos llegar a decir que forma parte del aparato locomotor, y que consta como de un armazón de huesos, de ligamentos, de articulaciones y de tendones. ¿Sí? Y que si nosotros Profe, tenemos, profe, sí, armazón de huesos, ligamentos. ligamentos, tendones y articulaciones. Y es el principal responsable de nuestra estructura humana. Y si nosotros lo tenemos que llevar para el lado de, no sé, de la mecánica, ¿sí? De una estructura mecánica, podemos, no sé, hacer ciertas comparaciones un poco gráficas, en donde podríamos decir que los huesos actúan como palancas, o los huesos son sinónimos de palancas, ¿sí? Las articulaciones son Profe, como los engranajes. profe, ¿puede repetir lo de que funciona como armazón de huesos, ligamento y qué más? Ligamentos y tendones y articulaciones. Bien, vamos de vuelta con la acción mecánica. Los huesos son palancas, las articulaciones son engranajes, y los ligamentos los podemos denominar o relacionar con refuerzos, ¿sí? De esa misma mecánica estructural. ¿Bien? ¿Qué más podemos llegar a decir del sistema esquelético? Que la media está formado por 206 huesos, y que 34 de esos son impares, que se relacionan entre sí.
¿Qué quiere decir un hueso impar? Que es uno solo, obviamente. Bien, como por ejemplo el maxilar inferior o la mandíbula. Pero me voy a detener acá en la cantidad. ¿Por qué puede llegar a variar esos 206 huesos? ¿Quién me puede llegar a decir algo? Y por alguna patología o alguna enfermedad que tengan No hablemos Por de la edad. patología. Por la edad. Perfecto. Cuando somos más chicos no tenemos más. Perfecto. Excelente. Pero pará, Bien. profe. Si el chico tiene algún, por ejemplo, no tiene algún brazo, ya son menos huesos. Bueno, sí, pero no nos vamos. Sí, está bien esa aclaración, Juanín. Pero no vayamos a patología. Yo no quería llegar a eso, Ah, bueno. sino más que nada a la edad cronológica y a la edad biológica. ¿Sí? Eh, Igual puede pasar por otra situación. Por ejemplo, tuviste un accidente y por ejemplo, esa parte no sirve y te la tienen que cortar. sí, está bien, está perfecto. Pero no hablemos de casos, de la especificidad del caso, sino más bien de lo global, de la normalidad. ¿Sí? Hay 206 huesos en un adulto, en nosotros. Nosotros tenemos 206 huesos. ¿Qué pasa? No sé quién fue, creo que fue Santi, que dijo que en edades tempranas, en el bebé, creo que hay, no sé, hay alrededor de 300. Por ejemplo, el hueso frontal, que es un hueso del cráneo, está dividido en dos en la edad, en edades chiquititas. ¿Sí? Y a medida que van pasando los años, ese hueso se va calcificando, se va uniendo y se convierte en uno solo. Ahí obviamente se restaría. Al igual que los huesos del pubis, ¿sí? Que son el ilión y el isquión, ¿bien? Y ese hueso, a medida que va pasando los años, se van uniendo y queda uno solo, hueso coxal. ¿Qué más? Bien, nada más. ¿Entendido esto? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, profe. sí. Bien, excelente. Segunda foto. Para un mayor aprendizaje o para una división más específica, el esqueleto se divide en lo que es el esqueleto axial y lo que es el esqueleto apendicular. El esqueleto axial, Profe, ¿lo puede repetir con? sí, esta foto, Sí. bien, vamos a dividir lo que es el esqueleto en esqueleto axial y en lo que es el esqueleto apendicular. Y está bien detallado en verde en la foto que tienen ustedes a su izquierda, el esqueleto axial y bien detallado lo que es el esqueleto apendicular. ¿Sí? ¿Qué podemos llegar a decir del esqueleto axial? Que está denominado, que pasa por el eje longitudinal del cuerpo, que abarca todo lo que es el eje longitudinal del cuerpo, y lo vamos a dividir en cráneo, lo vamos a dividir en la columna vertebral y lo vamos a dividir en el tórax. Esas tres partes comprenden el esqueleto axial. ¿Bien? ¿Cómo era, profe? ¿Tórax? ¿Qué más? Cráneo, columna vertebral y el tórax. También denominado, también lo pueden encontrar en algún libro, como conjunto cráneo vertebral, ¿sí? En vez de esqueleto axial, esqueleto cráneo vertebral o conjunto cráneo vertebral. Y comprende este esqueleto axial la columna que obviamente que está a la izquierda de ustedes. La cabeza, que tiene 22 huesos. El cráneo, que tiene 8 huesos. La cara, que comprende 14 huesos. Vamos a ver si llegamos a eso hoy. ¿El cráneo cuánto tenía, profe? Disculpa. El cráneo tenía 8 huesos. La cara tiene 14. Los huesecillos del oído tienen 6 huesos, que no los vamos a ver, vamos a verlos muy por arriba.
helioides es uno solo. La columna vertebral tiene 26 y la caja torácica tiene 37 huesos. ¿Bien? ¿Qué podemos decir del esqueleto apendicular? Que son las extremidades, ¿sí? Tanto los miembros superiores como el miembro inferior. Después volvemos al esqueleto axial, no se preocupen. Y que los miembros superiores van a comprender la cintura escapular, el brazo, el antebrazo, carpo, metacarpo y las falanges. Que los miembros superiores tienen 32 huesos en total. Que la cintura escapular comprende 2 huesos. ¿Cuántos huesos tiene el brazo? ¿Cuántos huesos tiene el brazo? ¿Dos? Uno. ¿Sí? ¿Cuántos huesos tiene el antebrazo? 2. 8 huesos tiene el carpo. 5 tiene los huesos del metacarpo y 14 falanges. No me repetí eso último, porfa. De carpo, metacarpo. 8 tiene 8 metacarpos, 14 falanges. ¿Qué pasa con el tren inferior o con los miembros inferiores? Comprende lo que es la cintura pélvica, comprende el muslo, la rodilla, la pierna, el tarso, metatarso y falanges. En la cintura pélvica vamos a encontrar uno solo. ¿Cuántos músculos vamos a encontrar en el muslo? Ninguno. ¡Uno! Uno, el fémur. Bien. No tenía hueso en el muslo. Uno en la rodilla. ¿Cuántos vamos a encontrar en la pierna? Uno también. No. 2. Tibia y peroné. 7 en el tarso. 5 en el metatarso y 14 falanges. Como miembro superior. Profe, tarso y metatarso, ¿cuánto era? 7 y 14. ¿Bien? Sistema esquelético se divide en esqueleto axial y en esqueleto pendicular para un posterior estudio, para una división específica en cuanto a lo que es la anatomía. Y gráficamente, ¿dónde está ubicado? En las dos fotitos estas ovaladas. No definimos los huesos, después los vamos a nombrar a medida que van pasando las clases, y vamos a decir 2 o 3 características de cada uno de los huesos, ¿sí? Principalmente de las partes que no están involucradas en nuestra área, ¿sí? Nos vamos a detener en estructuras óseas que nos competen. Y vamos a nivel global, ¿sí? Volvemos a unir al sistema esquelético, ¿no? Volvemos al conjunto. Y yo encontré 7 funciones principales. Ojalá que ustedes cuando lean encuentren alguna más. Yo pude encontrar estas 7 funciones principales y las vamos a intentar describir. ¿Bien? La función, y están en orden de jerarquía, no, profe. La fui anotando una abajo de la otra. No sé cuál es más importante que la otra. Después lo sacarán ustedes ese detalle. Pero la primera es de sostén o de armazón. La podemos llegar a nombrar como una función de sostén, una función de armazón, en donde los huesos son el soporte de los denominados tejidos blandos. ¿Sí? Y que además son los huesos el apoyo
los puntos de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Y un Profe, claro ¿lo puedes repetir? sí, claro. De sostén o de armazón, ¿sí? Los esqueletos en este caso le dan el soporte a los tejidos, a los denominados tejidos blandos. Esperen que hay una que se durmió. Y son el punto de apoyo de la mayoría de los músculos. Un ejemplo claro de esto es la columna vertebral, que nos va a dar el soporte, ¿sí? O nos va a permitir nuestra postura erguida. ¿Voy muy rápido? Está bien. Me parece que estoy bien o no. Un Bastante poco. rápido, profe. Más re Sí. rápido. Son el punto de apoyo de la mayoría de los... Músculos esqueléticos. Bueno, voy más lento. Bueno, pero ¿por qué no me dicen? Si no les decía yo. No tenemos tiempo ni para decirte que vas muy rápido. Ah, bueno. Bueno, segunda función es el de la protección, en donde van a proteger, valga la redundancia, a los órganos internos, como por ejemplo, nosotros sabemos que el tórax va a proteger al corazón, o el cráneo va a proteger a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Protección, segunda función principal. Tercera función es lo que es el movimiento. ¿Cuál es la función de la protección? La protección, básicamente lo que dice la palabra, es proteger a los órganos internos, como por ejemplo, yo di dos ejemplos, creo que di dos ejemplos, en donde el tórax va a proteger al corazón, o los huesos del cráneo van a proteger al cerebro, al encéfalo. Tercera función es el movimiento, es más que nada lo que estuvimos hablando, en donde los huesos actúan como palancas y esas palancas nos van a dar la locomoción que necesitamos. ¿Sí? En donde esa unión de huesos va a funcionar como una articulación y esa articulación nos va a permitir el movimiento y que una puede llegar a ser móvil y la otra fija. Para, repetí por favor, porque Profe, va me de nuevo. perdí de una manera. No tienen que anotar todo lo que yo digo. Bueno, pero anda más lento igual. Bueno, vamos. Un Bien. breve resumen, profe, de Esa movimiento. unión de huesos nos va a permitir la locomoción, ¿sí? En donde puede llegar a haber un hueso fijo, una articulación fija y una articulación móvil, que en este caso, si yo voy a la acción de caminar, la pelvis es fija, el fémur se mueve, y eso nos va a dar la posibilidad de la locomoción. Profe, una pregunta. Dos. Bueno, yo no sé por qué me lo pregunto, pero esos, los movimientos estos que está diciendo, ¿pueden ser involuntarios? No, los que son involuntarios son los músculos. ¿Sí? Y yo en este caso, a los que voy movimientos, no son todos no todo el esqueleto produce esta función. Acordate que yo arranqué con que uníamos a los dos esqueletos y era una función global, funciones globales. No especifiqué qué tipo de hueso o qué hueso hacía dicha función. Hay algunos que sí, que la mayoría de los huesos cumplen, por ejemplo, la homeostasis de los minerales, que ahora lo vamos a ver, pero no todos permiten el movimiento. ¿Se entiende, Ian? Pero vos cuando decís la palabra involuntario, son algún tipo de tejido o algún tipo de músculo que es involuntario. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Número 4. Nosotros habíamos hablado de lo que es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis?
El equilibrio del cuerpo. Equilibrio interno. Excelente. Es el medio interno, es el equilibrio del medio interno del cuerpo. Tiene que estar en constante equilibrio, ¿sí? Y una de las funciones del sistema esquelético es que me va a dar un equilibrio en la mineralización de nuestro organismo. Y voy con un claro ejemplo, ¿sí? Aquella mujer que está embarazada y por alguna razón le va a faltar calcio, ¿sí? Calcio es un mineral, le va a faltar calcio para su futuro bebé o para el desarrollo del embarazo. ¿De dónde van a sacar ese mineral o ese calcio? El organismo es tan inteligente que lo va a sacar de los huesos. De ahí voy a lo que es la homeostasis de los minerales, ¿sí? ¿Se entiende? Después vemos si ese hueso desmineralizado puede llegar a producir osteoporosis o puede llegar a sufrir algún tipo de fractura o algún tipo de fisura. Pero bueno, en este caso de la mujer embarazada, ¿sí? El organismo hace homeostasis, saca minerales, saca calcio principalmente de los huesos para el desarrollo del feto o de lo que fuese. Otro claro ejemplo, hablando de la contracción muscular, ¿sí? De la contracción muscular de algún músculo esquelético, en donde no vieron ustedes contracción muscular, creo que lo ven el año que viene, pero está muy implicado el tema del calcio, ¿sí? En unas bolsitas. Estoy haciendo alguna actividad deportiva y por alguna razón tengo carencia de ese mineral, el hueso, obviamente esto es en recontra aislados casos, ¿sí? En casos recontra excepcionales, pero el hueso va a ser el que va a liberar cierta mineralización del calcio para la contracción muscular. Eso es lo que, a grandes rasgos, por favor, a grandes rasgos, sería la homeostasis de los minerales. ¿Quedó entendido? Bien, excelente. Vamos con lo que son la fabricación de células, principalmente células sanguíneas, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber que no vimos la estructura del hueso, pero en el hueso existe una médula, color roja, color amarilla, no importa, después la vamos a ver, que produce un proceso que se llama hemopoiesis. Hemopoiesis, con Y, con H obviamente. Profe, ¿no es hematopoiesis? También. ¿Cómo es el nombre, profe? Hemopoiesis. Y que principalmente es un proceso denominado fabricación de células sanguíneas. ¿De células qué, profe? Pues se trabó un Sanguíneas, poco. sanguíneas. ¿Lo puede repetir? Sí. La médula produce un proceso llamado hemopoiesis, en donde es básicamente la fabricación de células sanguíneas. Ni loco nos metemos en ese proceso. Me gustan esas acotaciones que encuentran sinónimos o relaciones. Me gusta que abran los micrófonos. Bueno, continuamos. ¿Sí? Vamos con lo que es almacenamiento de triglicéridos. Esta no es una, sí, lo podemos denominar como función secundaria, porque es raro de que aparezca, pero podemos llegar a decir, es muy raro que aparezca, pero podemos llegar a decir que los huesos funcionan como reserva energética de los triglicéridos. Los huesos funcionan como reserva energética de los triglicéridos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, nuestra energía va a salir del ATP, no importa, es una moneda energética, y que ese ATP proviene de los nutrientes, ¿sí? De la energía química.
de los carbohidratos, ¿sí? Que se van a convertir en glucosa, de las proteínas, que son los famosos aminoácidos, las estructuras de los aminoácidos, y de las grasas, o de los lípidos, como quieran llamarlo, que después hay subdivisiones, y una de esas subdivisiones, o unidades, o tipos de grasa, o tipos de lípidos, son los triglicéridos. Que esos triglicéridos, el cuerpo los necesita con presencia de oxígeno, entonces, con ejercicios aeróbicos. ¿Me siguen? Vamos a suponer, Ahí, por favor. profe. Si podés de nuevo, mejor. Sí, ¿sabés que lo vamos a hacer de nuevo en el próximo Zoom? Porque se corta, queda menos de un minuto. Chicos, ¿se vuelven a subir al mismo Zoom? Dejar de convertir. Sí, antes de que se corte, deben quedar 40 segundos.